Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles, una alegría poder compartir con ustedes en esta ocasión. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase Aprendo en Casa. Mi nombre es Germán Adelso Mejía López. Soy estudiante del PADEP, FPEM, sede Olintepeque, departamento de Quetzaltenango, y pertenezco a la sección H. Actualmente laboro en Escuela Casablanca, ubicada en el caserío Casablanca Salcajá, que pertenece también al departamento de Quetzaltenango, y atiendo a los niños de sexto grado primaria. El día de hoy es un gran gusto, como ya lo decía al inicio, poder compartir con ustedes y trabajar en esta nueva modalidad en la cual nos estamos acostumbrando, ¿verdad? Pero que de igual manera aprendemos, y sobre todo aprendemos seguros en casa. Pues hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante en comunicación y lenguaje. Comunicación y lenguaje en el área de acá con nosotros, nuestro idioma materno, L1. Importante porque hay varias ramas en comunicación y lenguaje, y en este caso vamos a trabajar lo que es la gramática, la redacción, y principalmente en el tema específico que son las clases de oraciones gramaticales. Cuando nosotros hablamos de oraciones gramaticales, a ver, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué recuerdan ustedes? Porque son ya niños de sexto, ¿verdad? Estamos trabajando el tema para sexto grado. Eso significa que desde primer grado empezamos a trabajar y a construir ya pensamientos completos. Así que, una oración, a ver, piense usted, ¿qué es? ¿Qué es una oración gramatical? Bien, una oración gramatical puede ser un conjunto de palabras o una palabra que expresan un pensamiento completo. Pero como el tema no es la oración, sino que nuestro tema son las clases de oraciones, pues entonces vamos a ir viendo cómo se clasifican, porque cuando hablamos muchas veces no sabemos cómo estamos expresando nuestros pensamientos, pero a través de esta clasificación entonces nosotros ya podemos ubicar qué tipo de oración estamos utilizando al expresarnos con los demás. Pero muy bien, antes de iniciar directamente con este tema, vamos a movernos un poquito, y quiero invitarles para que con esta canción nosotros podamos entrar en ambiente, porque recordemos que tenemos que estar animados, tenemos que estar felices entre todo esto que nos está tocando vivir. Así que pongamos un poquito esta canción para que podamos nosotros allí, como lo decía, movernos, podamos estar animados. Eso, muy bien. Podemos levantarnos. Yo quiero caminar como jirafa, yo quiero caminar. Suba sus bracitos y manos como jirafa, pero no puedo entrar hacia mi casa, pero no puedo entrar hacia mi casa. Yo quiero aplaudir como la foca, yo quiero aplaudir como la foca, pero si aplaudo no, como la sopa, pero si aplaudo no, como la sopa. Eso, muy bien. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Porque ahí podemos animarnos ya. Vamos a ponerle pausa ahí a la música, porque vamos a ver. Yo quiero saltar. Eso, muy bien. Entonces, si usted puso atención acá en esta canción, lo primero que decía es, ¿verdad? Yo quiero caminar como jirafa. Allí podemos nosotros empezar con nuestro tema de las oraciones, porque estamos utilizando algo que le da acción, algo que está dando movimiento, como son los verbos. Y estos son muy importantes en las oraciones. Pues bien, entonces, en esta ocasión, iniciemos trabajando con las clases de oraciones. Y vamos a iniciar
con las oraciones. A ver, ¿qué dice allí? Oraciones. Muy bien. Dice oraciones afirmativas, ¿verdad? Correcto. Entonces, las oraciones afirmativas al final son unas de las que más utilizamos. Porque nosotros en nuestra comunicación de todos los días, por ejemplo, podemos decir, ¿verdad? En una de las oraciones, quiero salir a caminar, ¿verdad? Quiero salir a caminar. Muy bien. Quiero salir a caminar. Una oración que está expresando un pensamiento completo. Pero también, si nosotros afirmamos algo, podemos decir algo que es totalmente cierto. Yo estoy vivo y pues espero y les invito para que no solamente estemos vivos, sino que también estemos felices. Yo estoy vivo y feliz. Vaya escribiéndolo usted ahí en su cuadernito, ¿sí? Vaya guardando esto. Le voy a dar un momentito para que usted pueda escribir estas dos oraciones como ejemplo. Entonces, estas son oraciones afirmativas. Muy bien. Vayamos, continuemos. Pero no solamente son oraciones afirmativas las que tenemos, sino que también vamos a tener oraciones negativas. Las oraciones negativas. Muy bien, las oraciones negativas son justamente como lo dice la palabra, aquellas que niegan algo. Y en esta ocasión podemos utilizar este ejemplo. No quiero levantarme. Muy bien, aquí estamos diciendo algo que no queremos hacer. Oraciones negativas. Si usted ha sido obediente y usted ha seguido las recomendaciones que nos han dado, entonces podemos construir también una oración y podemos decir: no he salido a la calle. Muy bien, entonces aquí nosotros estamos utilizando estas oraciones, como lo indica, oraciones negativas. Yo sé que ya lo copió, ¿verdad? Entonces continuemos, porque hay otros grupos de oraciones gramaticales. En este caso trabajamos las oraciones negativas y las afirmativas. Ahora vamos con una más. Las oraciones imperativas. Muy bien. ¿De qué se tratan estas oraciones imperativas? Aquí viene lo que también en estos tiempos hemos venido haciendo, porque nos han dado un mandato. Las oraciones imperativas son justamente eso, las que nos mandan, ¿sí? Y por supuesto que también nos han dicho, continuando con el tema, no salga de casa. Nos están dando una orden, ¿verdad que sí? O cuando en la casa nos dice mamá,
limpien la cocina. Muy bien, acá no nos está pidiendo, ¿verdad? Si quieren pueden ir a limpiar la cocina. No, nos están dando una orden. Entonces, de eso se tratan las oraciones imperativas. Es un mandato el que se da. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Continuemos entonces. Así que, ¿cuántas clases de oraciones llevamos hasta el momento? 3, eso. Llevamos 3 clases de oraciones. ¿Cuál fue la primera? Muy bien, las oraciones afirmativas. La segunda, las oraciones negativas. Y esta tercera, que acabamos de ver, las imperativas. Ahora viene otra clase. Oraciones desiderativas. Y bien, ¿qué piensa usted? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha esta palabra desiderativas? Seguramente cuando escuchamos términos técnicos no asociamos, pero cuando ya empezamos a trabajar los ejemplos es más sencillo y nos damos cuenta que es algo que utilizamos a diario, es algo que utilizamos en muchos momentos del día de nuestra vida. Y estas oraciones desiderativas son las que se refieren a algo que deseamos. ¿Qué desea usted en estos momentos? ¿Qué ha deseado usted antes? Entonces aquí podemos nosotros utilizar esta clase de oraciones. Pensemos en una oración. ¿Qué deseamos? ¿Cómo quisiera? Salir de paseo, por ejemplo. O si usted no ha visto a alguien de su familia, de repente podemos escribir cómo quisiera visitar a mi abuelita, cómo quisiera visitar a mi tío, ¿verdad? Entonces ahí estamos transmitiendo nosotros un deseo. Así que vamos a dejar solamente un ejemplo para ir avanzando con los demás grupos de oraciones. Entonces, a esta le llamamos oraciones desiderativas. Son aquellas que transmiten un deseo, algo que nosotros queremos, ¿verdad? Correcto. Continuamos entonces. Dejamos ya las oraciones desiderativas. Mire que dejé estas para el final porque son oraciones también en las que no solamente vamos a utilizar y recordar las reglas ortográficas, ¿verdad? Al inicio de cada oración escribimos inicial mayúscula. Muy bien. Las oraciones exclamativas. Pues bueno, en estas oraciones exclamativas son aquellas que justamente lo que dice exclamar, para poder nosotros expresar algo y con mucha intensidad en distintas ocasiones. Ahora, estas oraciones exclamativas tienen algo distinto a las anteriores. En las anteriores, recuerde usted que utilizamos varias palabras para que fueran una oración y expresaran un pensamiento completo. Pero estas oraciones exclamativas pueden tener la particularidad, ¿sí?, que podemos construirlas con varias palabras, podemos construirla con una sola palabra o con 2 palabras nada más. Y con esto ya es una oración que expresa un pensamiento completo. Si usted en esta ocasión está sintiendo mucho calor, podemos escribir una oración que exprese esto. Pero
acá viene, bueno, voy a escribir la oración y luego le explico. Podemos escribir acá, qué calor, ¿verdad? Mire, 2 palabras y con esto ya tenemos una oración. Pero cuando nosotros vayamos a escribir esta clase de oraciones, necesitamos algo muy importante. Necesitamos darles una entonación, ¿verdad? Entonces, para ello, es importante que nosotros escribamos estos signos, a los cuales les llamamos signos exclamativos o signos de admiración, porque entonces expresan mucho más la intensidad de la oración. ¡Qué calor! O mire, podemos incluso, ahora que es época de invierno, que está entrando el invierno, podríamos utilizarla y hacer esto. ¡Qué lluvia!, ¿verdad? Con estos aguaceros que caen. Entonces podemos decir, por ejemplo, ¡qué lluvia! Si estamos en la época de frío, ¡qué frío!, ¿verdad? Entonces vean, ¡qué lluvia! 2 palabras. Pero podríamos nosotros también construir una oración con una sola palabra. Dios no lo quiera y no nos vuelva a suceder, pero usted podría escribir una oración solamente utilizando una palabra y vea, probablemente nos haya sucedido ya en varias ocasiones que empieza a temblar y lo que hacemos primero, temblor, le decimos, ¿verdad? Y con eso ya expresamos lo que está sucediendo, ¿verdad? Con eso ya temblor, ya, con eso es suficiente. Entonces, una oración exclamativa puede ser construida también con una sola palabra. Muy bien, continuemos entonces y vamos a dejar ahora por un lado estos signos que siempre que escribamos oraciones exclamativas vamos a utilizarlos. Les recuerdo, son signos de admiración o signos exclamativos, ¿verdad? Muy bien. Y vamos con el último grupo de oraciones. Esto también lo utilizamos mucho. Utilizamos mucho en nuestro medio esta clase de oraciones. Las últimas son las oraciones interrogativas para hacer preguntas. ¿Cuántas veces no preguntamos, verdad? ¿En cuántas ocasiones no necesitamos utilizar esta clase de oraciones? Por supuesto que muchas veces al día. ¿Por qué? Para aprender necesitamos muchas veces preguntar. Y estas oraciones también son muy parecidas a las anteriores porque se pueden construir con varias palabras, con una sola palabra, y ya estamos expresando un pensamiento completo. Y también en estas oraciones necesitamos, siempre que hacemos una pregunta o siempre que hagamos una pregunta, necesitamos estos signos, a los cuales se les llama signos de interrogación. Y entonces, hagamos la primera pregunta. Lo que nos han mencionado los padres de familia. Voy a escribir esta oración. Vea. ¿Cuándo se inician las clases nuevamente? Y bien, al terminar mi oración, entonces debo escribir el signo de interrogación. ¿Cuándo? Ahora algo muy importante.
la palabra cuando es la que nos está indicando la pregunta. Debemos nosotros, porque es pregunta, siempre tildarla, ¿verdad? Entonces viene entre signos de interrogación. Muy bien, signos de interrogación, correcto. Pero lo que les decía anteriormente, podemos construir una oración con muchas palabras, como puede ser que también la construyamos con pocas, ¿verdad? Y entonces podríamos decir también mire, ya no quieren, aquí vamos. ¿Quién vino? ¿Verdad? Si llegan a la casa, de repente escuchamos que se abre la puerta, decimos ¿quién vino? O también decimos ¿quién entró? Vean, dos palabras y ya tenemos también construida nuestra oración interrogativa. En la calle preguntamos ¿qué hora es? ¿Verdad? O en la misma casa. O podemos preguntarle a alguien que salga ¿a dónde fuiste? ¿A dónde vas? ¿Sí? Entonces, acá es donde estamos nosotros utilizando ya esta clase de oraciones que se llaman oraciones interrogativas, que sirven para hacer preguntas. Muy bien. Entonces, recapitulando, el tema clases de oraciones. Y dentro de las clases de oraciones, ustedes recuerdan que vimos varias, ¿verdad? Vimos varias. Y que en algunas en particular necesitamos colocarle signos. Y los signos los voy a dejar por acá. Para las interrogativas. No todas los llevan, ¿verdad? Para las exclamativas también vamos a colocar signos. Los signos para las interrogativas son los signos de interrogación y para las exclamativas los signos de admiración o signos exclamativos también le llaman algunos, ¿verdad? Estos son los dos grupos de oraciones únicamente que van a llevar por ahí estos signos. Muy bien, entonces llevamos dos grupos para ir recordando, ¿verdad? Pero también tenemos las oraciones desiderativas, ¿verdad? Las oraciones desiderativas. ¿Recuerdan de qué tratan las oraciones desiderativas? Si no tenemos nuestro carrito, deseamos un carrito, ¿verdad? ¿Qué otras? Las oraciones imperativas, que son aquellas que nos indican un mandato. Muy bien. Pero también tenemos las oraciones afirmativas, aquellas con las que nosotros aseguramos algo, con las que decimos algo que es cierto, ¿verdad? Y las oraciones negativas, cuando nosotros, no, yo no fui, no, que yo no traje, no fui yo, en fin, estamos negando. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos. Algunos toman un grupo más de oraciones que son también, pues, en nuestro medio casi no manejamos con ese término las oraciones dubitativas, ¿verdad? Pero que son estas que van a entrar, las oraciones dubitativas, son estas que también nos pueden crear duda, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces, esto es en cuanto al grupo de oraciones. Ahora bien, yo quiero pedirles a ustedes que allí puedan realizar el siguiente trabajo de este organizador para que podamos trabajar el tema que hemos visto el día de hoy. Acá vea algo muy sencillo
Usted en su casa puede tener distintos materiales. Vamos a escribir el título de las clases de oraciones y luego entonces casi como un abanico, ¿verdad? Podemos tener acá las oraciones imperativas, las oraciones afirmativas, las oraciones negativas, las oraciones también interrogativas, las desiderativas y las oraciones exclamativas, ¿verdad? Entonces, de esta manera voy a pedirles que se puedan trabajar, ¿verdad? Que también puedan trabajar en casa. Vean, es un trabajo bastante sencillo. Una hoja grande, o podemos, nosotros, si usted quiere, puede hacerlo también con un óvalo. Y le colocamos un remache o tache, también le llamamos, ¿verdad? Para poder organizar nuestro tema del día de hoy. Y le voy a pedir que, como práctica, como ejercicio, en su cuaderno, usted pueda escribir por lo menos unas 5 oraciones de cada una de estas clasificaciones. Así que, por el día de hoy, terminamos. Para mí ha sido un gran gusto poder compartir la clase de este día y le invito a que continuemos tomando muy en cuenta las recomendaciones higiénicas que se nos han dado. No olvide, importantísimo, aplicarnos gel antibacterial si vamos a la calle, ¿sí? Principalmente si vamos a la calle. Si estamos en casa, pues le recomiendo que utilicemos el lavado de manos, suficiente jabón, bien lavaditas nuestras manos, para que entonces, no solamente para evitar la enfermedad de coronavirus, sino que otras enfermedades, principalmente en este tiempo, gastrointestinales. Padres de familia, si van a salir de casa, no lo olvide, su mascarilla, mantenga el distanciamiento social. Niños, solamente si es muy necesario salir a la calle, pues utilice también su mascarilla. Que Dios los bendiga, se me cuidan bastante, ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase de Aprendo en Casa.